Bueno, voy a hablar en español porque quando tentei de falar português, ninguém me entendeu nada, ninguém compreendeu nada. Entonces voy a hablar despacio y si me acelero, porque puede pasar, me hacen así. Simplemente. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores del encuentro por invitarme y también quiero agradecer especialmente a Cecilia Díaz y Senrat, que está aquí sentada, pues ella es la que originalmente hizo el contacto, digamos, para que nos pusiéramos en contacto quienes leen Simondon en esta parte del mundo. Pero además quiero agradecer sinceramente, más allá de lo formal, porque me parece que este encuentro expresa una voluntad de llevar más allá el pensamiento de Simondon, no meramente repetirlo, sino llevarlo más allá. Y también quería agradecer el hecho de estar ante personas que para nosotros en Buenos Aires, en los círculos en los que uno se mueve, son muy importantes, como Peter Pervart, como Eduardo Viveiro de Castro, como Laimert, que también leemos cosas de él, y también, sobre todo también, por Muriel Combe, que justamente dije sobre todo porque iba a finalizar con la misma cita que de él, con lo cual ahora no sé qué hacer. Y también lo que también quiero agradecer es el hecho de que haya lecturas interesantes que crucen a Simondon con la política y las tecnologías, como ocurrió en la mesa de la mañana. En la mesa de la mañana me parece que surgieron cosas muy interesantes. Yo entendí el 70%. Pero bueno, todos estos agradecimientos los quiero dejar muy en claro. Como dijo él, yo traduje a Simondon y también hice el prólogo de los 2 libros que hay en español de él, que son las 2 tesis. Puedo decirles que Simondon es un autor que está siendo muy leído en Argentina y en general, como se hablaba ayer, no en la academia, no en la universidad. Se lee afuera, en grupos de estudio, grupos de lectura, de gente que tiene inscripción académica, pero no dentro de la academia. Pero lo leen biólogos, físicos, filósofos, budistas. Se encuentran leyendo actualmente Simondon. Quiero decirles eso. De lo que yo voy a hablar es de una conferencia que dio Simondon en el año 62, que es una conferencia en el marco de los famosos coloquios de Roymont, que estaba consagrado al concepto de información en la ciencia contemporánea. Y quiero hablarles de esto para tratar de justamente evitar repetir los conceptos de Simondon, porque al igual que pasa con otro autor, con Deleuze, por ejemplo, es tan seductor por momentos. Simondon quizás no sea tan seductor, pero dan ganas de repetirlo. Entonces, para no repetirlo, y para comentarles algo que quizás no haya sido muy leído, porque esta conferencia salió publicada en el 2010 en francés, o sea que no es una conferencia que haya sido traducida y no sé cuánto leída. Simondon fue uno de los organizadores de ese evento. En ese evento se reunieron, año 62, hace 50 años, matemáticos como Benoit Mandelbrot, teoría de los fractales, filósofos
como todos los que estaban, digamos, los maestros de esa generación, Jean Hippolyte, Jean Wall, Ferdinand Alquier, Martial Guéroult. Había biólogos como André Lwoff, que después sería Nobel de Medicina, por ciertas cuestiones relativas justamente a la genética. Estaba el creador de la cibernética, Norbert Wiener. Había estructuralistas como Lucien Goldman y Abraham Moll, y hasta había científicos del bloque soviético, del entonces bloque soviético. Ahora van a entender por qué les comento quiénes estaban, cuando comente qué es lo que dice Simondon en esa conferencia. Bueno, Simondon, en ese discurso que dio en ese coloquio, comienza diciendo que la información no es una cosa, sino que es la operación de una cosa que llega a un sistema y produce allí una transformación. La información es el nombre de un proceso, lo que filosóficamente se deja escuchar en la acción de informar, dar forma a algo, aunque no en el sentido estricto aristotélico, pues sabemos que Simondon puso en jaque al tradicional modelo hilemórfico forma versus materia. Como es un proceso, la información no está en posesión de quien la emite, en un modelo hipotético de comunicación, sino que ocurre en el receptor, siempre y cuando se entienda que el receptor no es alguien que recibe, sino, cito, toda realidad que no posee enteramente en ella misma la determinación del curso de su devenir. Es preciso, dice Simondon, que haya en el receptor una metaestabilidad inicial y al mismo tiempo que tenga un nivel de organización elevado. Dice organización, que es un término que no está tan presente en toda su obra. Y este nivel de organización le permite disponer al receptor de una energía potencial para ser receptor. Vemos así una apropiación muy particular del modelo de la comunicación que por entonces la cibernética había logrado extender a una gran cantidad de dominios. De hecho, en la actualidad existen muchas ciencias, muy en particular las biológicas, que descansan en modelos comunicativos tanto a nivel explicativo como metafórico. Pensemos en la biología molecular, en la inmunología, en las ciencias cognitivas, en las neurociencias, pero también en la teoría sociológica de los sistemas, como Niklas Luhmann, o en la psicología sistémica de Bateson y de Václavic. Es sabido que la relación entre teoría de los sistemas, teorías de la complejidad y teorías de la autoorganización pusieron las tres en jaque aquel modelo lineal de la comunicación de la primera cibernética. Emisor, mensaje, receptor, el código, eventualmente retroalimentación. Pero he aquí que Simondon, al postular su particular idea de información como proceso y no como cosa, desactiva de antemano, anticipa el recorrido que todas estas ciencias tardarán décadas en realizar. O sea, desde el modelo lineal a un modelo más propio de la complejidad. La información, entonces, no depende del emisor, sino del estado del receptor. Simondon dice que los procesos de información son equiparables a procesos de amplificación. Y distingue tres tipos. Dos que conocemos y uno que no tanto. Transducción, modulación y organización. La amplificación transductiva supone una incidencia de información que provoca en la estructura receptora el paso de un estado metaestable a un estado estable. A diferencia de la transmisión, en la transducción es necesario que el campo receptor se transforme en su totalidad para que se produzca el paso de la actividad informadora, podemos decir, entre aspas.
En este sentido, se puede ver una relación directa con aquello que en el final de su vida Michel Foucault identificaba como la búsqueda ética relacionada con la educación en la antigüedad grecorromana. Decía Foucault en su curso La hermenéutica del sujeto que entre el tiempo de los estoicos y el de la educación moderna, basada en el paradigma cartesiano de conocimiento, se produce una distinción entre la pedagogía y la, este es el término de Foucault, psicagogía. La pedagogía consiste en mantener al alumno o discípulo en una situación de infancia relativa y al maestro en una situación de transmisión de conocimiento que no implica ningún compromiso espiritual. La psicagogía, en cambio, expresa la necesidad de que ambos, maestro y discípulo, deban transformarse espiritualmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje para acceder a la verdad de lo comunicado.